Buenas tardes a todos y a todas. Ya vamos a comenzar nuestro conversatorio Pandemia, Derechos Laborales y Situación Migrante. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Benjamín Campos Chavarría. Yo soy el coordinador de la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oriamuno, la cual es una cátedra que pertenece a la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el campus tecnológico local San Carlos. Es en la zona norte donde estamos ubicados. Y realizamos cada mes una serie de actividades, charlas, conversatorios, concursos literarios también. Y en el contexto actual lo realizamos por medio de pues, las plataformas virtuales, dada la situación y lo que nos exige el contexto. Si bien es un contexto pues, muy complicado, en esta situación es todavía más relevante tener y mantener espacios de discusión de la realidad nacional. Hoy tenemos este conversatorio, nos acompaña Kumbor del Instituto de Investigaciones Sociales y la socióloga laboral Ariadne Grau. Entonces, pues yo voy a hacer una pequeña introducción, luego de lo cual le daré el pase a Kun y Ariadne. Nuevamente agradecerles a todos y a todas, en especial a Kun y Ariane por aceptar nuestra invitación. Sé que es complicado, sabemos todos que es complicado en el contexto actual sacar un tiempo para participar en una actividad como esta. Todos estamos atravesados por múltiples obligaciones, múltiples nuevas situaciones que complican nuestra vida, ¿verdad? De repente, sin una preparación previa, nos vimos inundados de nuevas responsabilidades, de la exigencia de eh, aprender a utilizar plataformas, etcétera. Y todas estas situaciones nos han saturado y suman estrés a una situación pues, que ya es de por sí estresante, ¿verdad? Pero este mismo contexto y la necesidad de analizarlo es la que nos motiva a continuar y a profundizar en este espacio, que es nuestra cátedra de realidad nacional. Esta situación nos exige eh, continuar repensando y con mayor fuerza cuestionando políticas, prácticas sociales, mitos que van resurgiendo y que van resurgiendo potenciados, ¿verdad? En el contexto del COVID-19. El ataque al trabajador, tanto público como privado, no es algo nuevo, pero se potencia y se legitima o se pretende justificar eh, por la situación. El ataque al migrante, ¿verdad? Que nuevamente resurgen nacionalismos, resurgen viejas ideas, ¿verdad? Del migrante nicaragüense que se aprovecha de los servicios del país, ¿verdad? Que viene a infectar, ¿verdad? Todos esos mitos, ¿verdad? Resurgen potenciados con mucho más alcance y con mucha menos resistencia por parte de la población civil, por parte de todos nosotros, dado el contexto, ¿verdad? Que dificulta los mecanismos de participación y de crítica. Entonces, por eso organizamos este conversatorio. Eh, nos acompaña Ariane Grau, que es una socióloga especialista en temas laborales, ha trabajado bastante el tema de la flexibilización laboral, ¿verdad? Que tanto en este contexto, el tema del impacto, cómo impacta en las mujeres, este tipo de políticas, ¿verdad? Y nos acompaña Kumbor, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, quien de formación economista
trabajado el tema de la situación migrante, ¿verdad? Desenmascarando y cuestionando algunos mitos, como esta idea del imán de bienestar que atrae a la población migrante, ¿verdad? En uno de sus textos, en uno de sus libros lo problematiza. Yo estoy muy seguro que la participación de ambos va a ser muy, muy enriquecedora para nosotros. Eso por decir que pues muchas gracias a ambos por aceptar la participación. La dinámica va a ser la dinámica habitual pues en los conversatorios de este tipo. Cada expositor va a tener un espacio de 20-30 minutos para su intervención. Comenzaríamos con Ariane, después sería la participación de Kun, y luego de las dos intervenciones tendríamos un periodo de preguntas. Quienes deseen realizar preguntas lo pueden hacer ya sea por el chat de Zoom o por el chat a modo de comentarios en Facebook, quienes nos sigan por Facebook. Recordar que estamos en Facebook en vivo, entonces pues tenemos participación por ahí, participación por acá. Y yo posteriormente voy a comunicar las preguntas en el periodo de preguntas. El asistente de la cátedra, Alejandro Camacho, está anotando sus preguntas, ¿verdad? Y luego me pasa el documento. Y quien desea hacer una pregunta o un comentario directamente, pues sería activando su micrófono, quien esté en Zoom, en el periodo de preguntas. Entonces, pues esa sería la dinámica. Y yo, pues sin más, pues le reitero el agradecimiento por estar acá y le doy el pase a Ariane. Sí. Hey, buenas tardes, sí. Buenas tardes, Ariane. Sí. Benjamín, ¿puedo Sí. compartir pantalla? Yo, sí. Sí, ya está habilitado. Ah, ok. Bueno, pues un saludo a todas y todos los que están presentes, a Kun, a Benjamín, por compartir acá el espacio. Muchas gracias a la cátedra Yolanda Oriamuno por abrir este espacio de reflexión tan importante de estos tiempos, ¿no? Y bueno, por invitarme a participar. Bueno, yo voy a hacer una presentación sobre un poquito sobre lo que ha sido tratar de hacer un recuento y una reflexión y un análisis sobre lo que ha sido la política laboral en estos tiempos de pandemia, ¿no? Un poco lo que comentaba con Benjamín, pues eso, ¿no? Tratar digamos, podemos analizar muchas cosas, la política económica, la política de salud y demás, pero bueno, como este conversatorio es específico sobre este tema, bueno, este tema también que yo analizo, me parece que es importante hacer este énfasis, cómo se está moviendo la política laboral en este periodo y también qué es lo nuevo, qué realmente hay de nuevo en esta propuesta, o más bien, digamos, mi tesis es que la pandemia ha sido un pretexto para impulsar una política laboral vieja, ¿no? Es un nuevo contexto con viejos argumentos. Así es como he nombrado, digamos, titulado la presentación. Bueno, yo lo que voy a enfocarme en dos aspectos o dos políticas centrales y a partir de ahí explicar todo lo que está pasando. Y cuando veamos los nombres, vemos que no son nada novedoso, ¿no? Es decir, la política laboral que han impulsado los gobiernos de los últimos 20 años en representación de los intereses de las cámaras empresariales y de los grandes sectores empresariales, económicos, grandes poderes económicos del país, han impulsado dos propuestas principales, digamos, en materia laboral. Para el sector público, salario único.
y para el sector privado flexibilidad laboral. Eso va y viene, que ahora voy a comentarles más, ha sido la política laboral, se han centrado en eso, la política laboral del país. Y durante la pandemia, lo que se ha hecho es darle un acelerador, digamos, se le ha puesto un acelerador a estas políticas y se ha aprovechado el pretexto, digamos, de la pandemia para darle un mayor impulso, ¿no? La política de empleo público, que ha tenido varios nombres, ha pasado de ser política de empleo público, política de salario único, después política de salario global, ahora es la ley marco de empleo público. Bueno, de eso vamos a conversar. Todas tienen un mismo eje, digamos, central. La propuesta es eliminar derechos, reducir salarios, eliminar convención colectiva, es decir, quitarle toda la capacidad de negociación de las condiciones laborales a los sindicatos y a los representantes de las trabajadoras y los trabajadores, e igualar las condiciones de trabajo del sector público a el sector privado. Es decir, lo que existe en el sector privado, digamos, toda la discusión siempre que se da con respecto al sector público es que los trabajadores del sector público tienen demasiado derecho, ¿no? Más o menos ese es el discurso de las cámaras empresariales, del UCAEP, de la Academia Centroamérica, de GLOF, el presidente de la Cámara de Industria, y es un discurso que además tiene eco también en el gobierno, en los diputados y obviamente en los medios de comunicación. Como que los trabajadores y trabajadoras del sector público están llenos de privilegios, pero eso que ellos consideran privilegios son derechos, los derechos que les faltan, que no tienen, que son violados, que son negados permanentemente a las personas trabajadoras del sector privado. A la par de estas propuestas, porque casi nunca las vemos juntas, pero es importante verlas juntas como un ataque general, integral a la clase trabajadora, están las propuestas para el sector privado. Que para el sector privado, además de que tenemos una sistemática violación permanente de todos los derechos laborales, es decir, 1 de cada 3 trabajadores no se les respeta ni siquiera sus derechos básicos, como derecho al salario mínimo, el derecho a tener vacaciones, el derecho a tener un aguinaldo. Se les violenta esos derechos todos los días, impunemente, pero además de eso, los empresarios han querido reformar el Código de Trabajo para que ni siquiera esos derechos tengan que cumplir, es decir, para eliminar o reducir esos derechos, para que cada vez sean menos los derechos laborales que tienen que cumplir. Entonces, en esto, en lo que estamos al frente, es en lo que se llama en derecho laboral una carrera hacia el fondo, ¿no? Porque digamos que aquí están los derechos laborales, que es un hecho, que los trabajadores del sector público tienen más derechos reconocidos, no es que tengan por la ley, no es que tengan por ley, sino que son cumplidos, digamos, se les cumplen mejor los derechos laborales. Entonces están los trabajadores del sector público, por algunas convenciones colectivas y reglamentos especiales, tienen también legalmente algunos más derechos, y los trabajadores del sector privado que tienen los de la ley, pero además no se les cumplen. Entonces, este espacio que está ahí, digamos, está cada vez bajando, ¿no? Entonces, cuando baja, aquí lo que se está haciendo es nivelando, pero no es que se va a quedar ahí, ¿no? Esto es importante, porque una vez que están acá, y ahora voy a poner un ejemplo muy claro, muy reciente de esto, una vez que aquí están los derechos del sector público, que ya dejaron de ser privilegios porque todos están iguales, pues entonces bajan los derechos del sector privado y vuelven el mismo discurso de los privilegios y así van bajando, y eso es la carrera hacia el fondo. Eso es un esquema, obviamente no va así porque esto va bajando junto, digamos, no es que esperan que lleguen aquí para después bajar, ¿no? Bueno, con la ley de empleo público, yo no voy a referirme a todo esto, pero para que si están viendo ahí la pantalla lo puedan ver desde cuándo se está discutiendo el tema de empleo público en Costa Rica, ¿no? Desde hace ya varios años, por lo menos desde el 2010 para acá, son muchas las propuestas que se han presentado desde las bancadas legislativas, desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Trabajo, desde Mideplan,
desde distintas fracciones, prácticamente todas las fracciones han presentado sus proyectos de ley de empleo público, desde el PAC hasta el movimiento libertario. Y digamos, el antecedente más reciente es la ley fiscal del año 2018, que tiene un título, el título 3, es justamente sobre empleo público, y ya ahí se redujeron bastante los salarios de los trabajadores del sector público con varias medidas que se tomaron con respecto a los llamados pluses salariales. Bueno, ¿cómo se ha utilizado la pandemia para avanzar en estas propuestas de ley de empleo público? Porque hay una discusión, hay un proyecto de discusión en la Asamblea Legislativa que es la ley marco de empleo público, que se supone que es la que va a reformar totalmente el empleo público con graves implicaciones, digamos, para los salarios. Pero, mientras tanto, mientras esa ley no se haya aprobado, bueno, pues ya los trabajadoras del sector público están pagando la crisis esta, ¿no? Ya se les está cobrando sobre sus salarios la crisis que no se les cobra a los grandes empresarios que no han puesto un centavo para asumir los costos de la crisis sanitaria, digamos, propiamente, los gastos que el Estado tiene que hacer para enfrentar esta crisis. Bueno, el 4 de abril, no había ni un mes que se había pasado la declaratoria de emergencia nacional en el país. Se sacó el decreto gubernamental 42.286, donde se suspende el aumento al salario base de todos los funcionarios públicos, ¿no? Eso fue el 4 de abril. El 8 de abril, el Ejecutivo presenta un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, el 21.917, para que no se pague la anualidad a todas las funcionarios y funcionarias del sector público durante el 2020. Después presentó un texto sustitutivo para que eso se ampliara hasta el 2022, y es un proyecto de ley que todavía no está aprobado, pero está muy avanzado. De hecho, recientemente, la semana pasada, el 15 de julio, se dio un dictamen afirmativo en la comisión donde se está analizando, así que ya pasó al plenario. Y el 18 de mayo, el Ejecutivo presenta un texto sustitutivo, la Ley Marco de Empleo Público, que es un proyecto que se está discutiendo desde el año pasado, desde abril del año pasado, pero lo presenta como una justificación también de que es una necesidad del Estado en el periodo de la pandemia, y además es un proyecto, un texto sustitutivo peor que el original, tiene mayores restricciones, menos salarios, se elimina totalmente las anualidades y todos los incentivos salariales, se reduce también los periodos de vacaciones. Y el más reciente, que es el del 13 de julio del 2020, que el Ejecutivo, ven que todos son propuestas gubernamentales, presenta el proyecto de ley para la reducción de las jornadas laborales y proporcionalmente también de los salarios de los trabajadores del sector público, un 15% para todos aquellos salarios brutos que superen el 1,5 millones de colones. Bueno, esas son las propuestas así en blanco y negro que han estado en discusión o ya aprobadas o ya se están aplicando para reducir los salarios y los derechos de los trabajadores bajo el pretexto de la pandemia. Pero si nos damos cuenta y revisamos eso con todos esos proyectos anteriores que yo les mencionaba, que están del 2010 para acá, es lo mismo. Es decir, la misma discusión es decir, todo esto se basa en una propuesta, no me acuerdo dónde tenía eso, bueno, en el supuesto de que hay que reducir el gasto público y que los salarios son la causante del déficit fiscal, y que para que el Estado tenga plata hay que reducir los salarios del sector público. No, eso es una falacia, eso está demostrado que no es así, con números y con estudios económicos, que realmente no significa mucho la reducción de los salarios para el presupuesto del Estado, pero además que las verdaderas causas del déficit fiscal están en la evasión fiscal, en las altas exoneraciones y en el pago de la deuda externa, 3 rubros que el gobierno no se ha querido ni cuestionar ni poner ni siquiera la mínima atención durante este periodo de pandemia. Esta discusión viene de hace muchos años, no es nuevo. Claro que obviamente en este momento donde el Estado necesita plata, pues
lo dijo el otro día el nuevo ministro de Presidencia en la conferencia de prensa, es que necesitamos plata y la salida más fácil, así lo dijo, la más fácil y más sencilla es esta propuesta de reducirle el salario a los trabajadores del sector público. No pudo ni siquiera imaginar ni crear otra justificación. Dijo que es la más fácil. Es más fácil esto que pedirle, que ponerles impuestos a las grandes empresas o eliminar exoneraciones o combatir el fraude fiscal, la evasión fiscal y demás, ¿no? Entonces es una salida fácil, pero que tampoco la han tenido tan fácil porque llevan muchos años impulsándola, pero que me parece que en este contexto de pandemia le están dando un gran acelerador y de hecho ya hay propuestas, de hecho hay que ya están muy encaminadas o unas que se están aplicando. Y bueno, lo absurdo de todo esto es que la pandemia no debería ser un pretexto para aplicar estas políticas, a mi modo de ver, sino más bien debería ser una excusa para no aplicarla, porque en estos momentos se ha hecho más visible que nunca la importancia de lo público y la importancia del trabajo que se realiza en las distintas instituciones públicas, en todas, ¿no? Ayer todo el país estaba orgulloso de la Universidad de Costa Rica, de los logros del Instituto Clodomiro Picado con este nuevo suero con anticuerpos para atender el COVID. Bueno, eso lo hacen personas que trabajan, son estas personas a las que le tienen los salarios congelados, a las que no les van a pagar las anualidades, justamente a estas personas que están en la primera línea de combate al COVID. En esto entra el personal de salud, entra el personal de la IA, personal de educación que ha tenido que hacer todas estas transformaciones a la virtualidad para seguir dando la educación a todas las niñas y niños, adolescentes y en universidad también, ¿no? Como explicaba anteriormente en la presentación Benjamín. Bueno, eso es la política del gobierno hacia el sector público y hacia el sector privado, como decía al inicio, es la flexibilidad laboral, que tampoco es nada nuevo. La flexibilidad laboral es la tendencia a eliminar todo lo que las empresas, el sector empresarial considera como obstáculo para su competitividad y desarrollo, y esos son los derechos laborales. Es eliminar todos los derechos que le permitan obtener con la mayor cantidad de ganancias, con la menor cantidad de recursos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere la flexibilidad laboral? Esto siempre me gusta explicarlo porque no sé si lo han oído mencionar, siempre se dice mucho, pero la flexibilidad laboral es un término positivo que se usa así a propósito para ser llamativo, para que la gente le parezca que es algo que está bien, porque si a uno le pregunto, ¿usted quiere una relación laboral flexible? Uno en principio diría, sí, yo quiero una relación laboral flexible. Está pensando en que uno va a tener cierta flexibilidad en el trabajo, pero no es flexibilidad para las personas trabajadoras, es una flexibilidad pensada desde el punto de vista de los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que es flexible? Flexible es lo contrario de rígido. Si algo flexible es algo que puede estirar, y rígido es algo duro. ¿Qué es lo que es rígido, duro para los empresarios? El Código de Trabajo, la ley laboral. En el caso de Costa Rica, esto es un concepto que está es una política, digamos, tendencia que se ha dado en el derecho laboral en todos los países de América Latina, de Europa, que tiene que ver con todo el paquete del neoliberalismo en la parte laboral. En Costa Rica, en lo que más se ha hablado de flexibilidad o lo que más se ha avanzado es en las propuestas para flexibilizar la jornada laboral. ¿Y qué es lo que en este caso es lo rígido, que es el obstáculo que se quiere eliminar, la jornada laboral de 8 horas? Bueno, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que tampoco es nuevo. Es un proyecto que está desde diciembre del 2018. Fue un proyecto presentado originalmente por el Partido Liberación Nacional, por la fracción completa del Partido Liberación Nacional, pero que en el contexto de la pandemia el gobierno hace suya y lo pone en el centro, digamos, de las propuestas para la atención a la pandemia. No sé si han visto, pero el mismo presidente, Carlos Alvarado, ha salido en defensa de esta flexibilización de la jornada, pero además el 8 de mayo del 2020, en la presentación de la agenda de reactivación económica para enfrentar la crisis asociada a la pandemia, ubicó la flexibilización
de las jornadas. Este proyecto está también avanzado en su discusión en la Asamblea Legislativa como nunca antes. Está en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que es raro porque ese fue un proyecto que siempre se discutió en la Comisión de Asuntos Sociales y este año, en medio de la pandemia, la pasaron a Asuntos Hacendarios, es decir, como un tema fiscal. Y ahí está, digamos, con la misma discusión, con la misma propuesta de muchos años atrás también. Esto, desde el año 2000 se presentó el primer proyecto de ley que proponía exactamente lo mismo, la misma flexibilización de la jornada laboral con pequeñas variantes, pero ahora me parece que es que tiene el contexto más avanzado, más favorable, digamos, para avanzar en el mismo. ¿Qué propone este proyecto de ley de la flexibilidad de las jornadas? Propone dos nuevas modalidades para contabilizar la jornada laboral. La jornada laboral se contabiliza con 8 horas, es decir, es el máximo de 8 horas, que además es una conquista histórica de la clase trabajadora a nivel mundial. El primer convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, fue el convenio de la jornada laboral de 8 horas. Bueno, es muy simbólico también, ¿verdad? Lo de la jornada laboral de 8 horas, pero no solamente un tema simbólico, es un tema básico, digamos, de cómo se organiza la vida de la persona trabajadora. Parte del criterio de que son 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas libres, que no son tan libres, pero para realizar otras tareas que no son trabajo y descanso, que ahí cuenta el tiempo de traslado, el tiempo de cuidado y de reproducción de la vida, el tiempo para estudiar, el tiempo para hacer otras actividades. Esa repartición, en eso se inspira, digamos, la jornada de 8 horas es la que, según el mismo presidente Carlos Alvarado, ya es algo caduco, ya eso es algo que no tiene sentido, según dice en la actualidad, y lo que pretenden es una jornada en la que una modalidad de jornada en la que la jornada diaria puedan ser de 12 horas en la parte de jornada acumulada, pero que en realidad están contabilizando, digamos, acumulando los días laborales en 4 días y los días de descanso en 3 días, ¿no? Entonces, al final son 48 horas, que es otra forma de contabilizar. Se contabiliza la jornada semanalmente, pero las horas de trabajo, es decir, la cantidad de horas a la semana es la misma, pero acumuladas en 4 días las de trabajo y en 3 días las de descanso, ¿no? Bueno, eso tiene graves implicaciones para la salud de las personas. Está demostrado que trabajar más de 8 horas durante varios días de forma ordinaria tiene implicaciones para la salud en estos momentos en los que la salud debería ser prioritario. No deberíamos estar pensando en ampliar las jornadas laborales. Pero además, como decía Benjamín, yo he trabajado mucho esta parte como de las implicaciones que tiene para las mujeres trabajadoras, porque justamente esto tiene muchas implicaciones para todo lo que es el trabajo de reproducción y de cuidado, que no tiene que ser necesariamente de las mujeres, pero que en una sociedad machista y patriarcal como en la que vivimos son actividades que recaen principalmente sobre las mujeres. Y son actividades que no se pueden acumular. Es decir, si el trabajo normalmente de las mujeres con responsabilidades de cuidado, sea por hijo, por personas adultas mayores, en estos tiempos de pandemia, el cuidado se debería estar poniendo en el centro, porque hay que cuidar más a las personas adultas mayores, personas que hace 5 meses eran personas independientes, hoy son personas dependientes, que hay que hacerle los mandados, que hay que hacerle las compras para cuidarlas más. Entonces, ese trabajo normalmente recae sobre las mujeres y se hace en el horario extra de la jornada laboral. Entonces, la jornada laboral no termina con 12 horas. Si se trabajan 12 horas y a eso se le suman las horas de traslados, son 13, 14, 15 horas en dependencia de la distancia en la que se esté. Después, todo este trabajo de reproducción, de cuidado, de hacer comida, el propio, de bañarse, de asearse, la limpieza, que también se ha recrudecido mucho en estos tiempos por las necesidades de una mayor higienización, hay que lavar las compras y demás, a qué horas las personas van a descansar, a qué hora van a dormir, que es necesario también para
recuperar fuerzas, energías y para cuidarnos nuestra salud. Así que a mí me parece insólito realmente que en periodos de pandemia, que deberíamos estar pensando más en la salud, estamos pensando en estas políticas que, como decía, están hace muchos años, pero si hay un momento en el que no deberían a apoyarse y aprobarse, y lo está haciendo el gobierno, poniéndolo como un proyecto prioritario, es en donde deberíamos dedicar más tiempo a descansar, a cuidarnos, a hacer todo este trabajo de cuidado extra que se nos impone con la pandemia, y más bien deberíamos estar pensando en reducción de la jornada laboral, ¿no? Y la otra propuesta que está en este proyecto también es la de la jornada anualizada, que es, para resumirlo, la jornada no se contabiliza por días, sino por horas anuales, es decir, son 2.400 horas si es trabajo diurno al año, y estos se pueden dividir en calendarios diferenciados según las temporadas de producción. Entonces, en periodos de alta productividad, se pueden tener jornadas hasta de 10 horas diarias y en periodos de baja productividad de jornada de 6 horas diarias. Obviamente los salarios también serían de 10 horas y 6 horas, ¿verdad? Con toda la inestabilidad que eso implica para las personas trabajadoras que tendrán días, meses, semanas en las que trabajan 10 horas y ganan solo salario de 10 horas y trabajan 6 otros que tienen salario de 6 horas nada más diarias, ¿no? Esto me llama la atención porque esta es la política, digamos, esta propuesta de ley está, como les digo, por lo menos desde el 2000 para acá, es decir, casi, bueno, 20 años se llevan proponiendo proyectos y proyectos y proyectos de ley, no les hice ahí el recuento, con estas mismas propuestas, y ahora está esta avanzada en la Asamblea Legislativa. Pero al igual que con el tema de empleo público, esta es como la gran propuesta, que es la que modifica el Código de Trabajo, pero desde que comenzó la pandemia se han también ido aplicando algunas leyes que avanzan hacia esta propuesta. En el tema de la jornada acumulada de 4 días de jornada de 12 horas y 3 días de descanso, ya hay un decreto del gobierno para la aplicación de jornadas similares, es decir, de 4x3 en el sector público. En el caso del sector público, como las instituciones mayoría tienen jornadas de 40 horas a la semana, no son de 48, entonces la jornada diaria no es de 12 horas, sino de 10. Pero está la propuesta, es voluntario, no es algo obligado, entonces es la opción a las personas trabajadoras a que se puedan acoger a esa jornada de 4 días, acumular la jornada en 4 días y 3 de descanso. Con respecto a la jornada anualizada, bueno, no sé, si recordamos a inicio también de la pandemia, el 23 de marzo, no llevábamos ni un mes de la pandemia, las primeras políticas que aplicó el gobierno, el Ministerio de Trabajo, fueron primero la autorización para la suspensión de los contratos laborales sin ningún costo para las empresas, simplemente decían que tenían afectadas sus economías y podían suspender contratos sin pagar cesantía ni pagar nada, con prórroga, es decir, hay personas que el día de hoy están los contratos suspendidos, y la otra, que es la reducción de la jornada laboral. Si uno analiza esa ley de autorización de la reducción de la jornada laboral que fue aprobada a golpe de tambor en la Asamblea Legislativa el 23 de marzo, es una aplicación ya de la ley que está ahí mismo en discusión en la Asamblea Legislativa. Es decir, en periodos de baja productividad se reducen las jornadas y por tanto se reducen los salarios, y en periodos de alta productividad se pueden aumentar. Ahorita, como estamos en crisis económica por la pandemia, entonces es un periodo de baja productividad y las empresas podían reducir la jornada a un 50% o hasta un 75% de la reducción de la jornada, es decir, que las personas trabajaran un cuarto de tiempo nada más y proporcionar a eso se reducían los salarios. Ese gráfico que estoy ahí presentando es un corte al 4 de junio, no me dio tiempo actualizarlo a hoy, pero para que veamos la cantidad de empresas, más de 6.000 empresas se acogieron a esta reducción de la jornada, y es interesante porque esta
esta solicitud de reducción de la jornada, es decir, esta ley, lo que dice es que las empresas pueden hacer la solicitud de reducción de la jornada, pero ni siquiera tienen que esperar a que se les apruebe para aplicarlo. Es decir, solo que tienen que presentar la solicitud en los primeros 3 días de comenzar a aplicarlo. Es decir, reduce personal y manda la carta y los requisitos al Ministerio de Trabajo. Y ahí va corriendo. Y vean qué interesante, porque eso empezó el 26 de marzo y al 4 de junio había casi 5.000 empresas que todavía no se había revisado su solicitud. Es decir, ya llevaban 2 meses aplicando la reducción de jornadas sin siquiera tener la aprobación del Ministerio de Trabajo, ¿no? Así es como funciona el Estado en materia de supervisión de derechos. Además de que han salido muchísimas denuncias de empresas que han reducido las jornadas o han solicitado la reducción de jornada en el Ministerio de Trabajo, redujeron los salarios, pero al final no les redujeron la jornada a los trabajadores. Los trabajadores están trabajando lo mismo con el 50% del salario, ¿no? Y bueno, lo que decía al inicio de la carrera hacia el fondo. Este proyecto de ley que está ahora en la Asamblea Legislativa de reducirle a los trabajadores del sector público el 15% de la jornada laboral, una de las justificaciones o de la forma también del discurso ideológico desde el cual se quiere convencer a la opinión pública es decir, bueno, pero si a los trabajadores del sector privado se les redujo la jornada desde marzo, ¿por qué a los trabajadores del sector público no se les va a reducir la jornada y reducirles el salario en un 15%? ¿No? Es decir, que ya es un privilegio tener una jornada laboral completa, ¿no? Porque como ya una gran cantidad de las empresas del sector privado redujeron los salarios y redujeron la jornada de los trabajadores, bueno, con las implicaciones que eso tiene a nivel de desempleo, a nivel de derechos laborales y de la salud de las personas, porque esta crisis que estamos viviendo ahora de estos repuntes de casos de pandemias tienen que ver con las necesidades de la gente, que si las personas no tienen salario garantizados, pues no están en las casas cuidándose, están en la calle buscando otro trabajo. Les pueden haber reducido la jornada en su trabajo, o suspendido el contrato, como pasó en algunas empresas. Están buscando trabajo en otros lados, están vendiendo de forma informal en la calle, mucho más expuesta, con menos cuidados, y ahí se están contagiando del virus y están transmitiendo el virus también. Entonces, bueno, ese es como el panorama general. No sé si ya me pasé del tiempo que les quería exponer, pero para concluir, digamos, mi interés principal es visualizar cómo, digamos, no hay nada nuevo acá. Es decir, todo lo que se está planteando en materia laboral son las mismas políticas que llevan 20 años proponiendo las cámaras empresariales y las propusieron, por ejemplo, la flexibilidad laboral es la pomada canaria. La flexibilidad laboral era necesaria para poder los sectores empresariales enfrentar la competencia que se venía con todo el tema del TLC con los Estados Unidos en el 2007. La flexibilidad laboral era necesaria en el 2009 para enfrentar la crisis económica mundial. La flexibilidad laboral, es decir, cada vez que hay algo que pone en mínimo peligro, mínimo riesgo, las ganancias de los empresarios, proponen la flexibilidad laboral porque es la manera que tienen de reducir los costos y aumentar así o sostener sus ganancias, que es el objetivo principal. Y a la par de esto es que el Estado tenga plata para poder resolver las necesidades básicas sin tocarle la ganancia a los empresarios. ¿Y cómo hace eso? Pues quitándole salarios a los trabajadores del sector público. Entonces, bueno, yo terminaría como con eso y con una pregunta: ¿contra quién es la guerra? Porque ideológicamente el gobierno nos presenta que es una guerra contra el COVID-19, que es una guerra contra la pandemia, en la que todos estamos en el mismo barco, pero es falso que todos estamos en el mismo barco. Yo creo que hay una guerra del gobierno contra la clase trabajadora, a quien se les quiere recargar el pago de la crisis y un nivel máximo de protección a las ganancias de las grandes empresas que son intocables y no han puesto un centavo para enfrentar esta crisis. Y el otro tema que me interesa como para cerrar es que
que quiero recalcar que es contra toda la clase trabajadora, no es contra los trabajadores del sector público, por un lado, los trabajadores del sector privado. Más bien, parte del discurso ideológico ha sido en esta guerra crear esa división y más bien tratar de poner a los trabajadores del sector público como los enemigos, ¿no? Y decir, es que necesitamos que los trabajadores del sector público pongan plata, sean solidarios, ¿verdad? Para poder dar plata al Estado que va a redistribuir para los trabajadores del sector privado, que son los que más mal la están pasando. Y sí es cierto que son los que más mal la están pasando, pero en esta guerra, trabajadores del sector público y privado, estamos todos del mismo lado y deberíamos estar exigiendo juntos cómo les pedimos al Estado que le cobre a los que más plata tienen. Los que más plata tienen no son los trabajadores del sector público, no es los trabajadores del sector público son los que están acumulando grandes ganancias, son los empresarios de los que no se habla y que son los aliados del gobierno en esta guerra. Muchas gracias, Ariane, por la participación. Creo que usted nos ha dado datos y reflexiones muy interesantes, ¿verdad? Sabemos que los derechos laborales son profundamente violentados en el sector privado, ¿verdad? Pero estas proporciones que usted nos da de 1 de cada 3 son muy fuertes, ¿verdad? Son muy alarmantes. Bueno, nos presenta cosas que vale la pena resaltar muchísimo, ¿verdad? Esta falsa idea, ¿verdad? De que es un pleito entre trabajadores públicos y trabajadores privados, ¿verdad? Que uno entra en redes sociales y la ve expresada de maneras muy, muy violentas, ¿verdad? Basta meterse en la sección de comentarios de CR Hoy o de La Nación para ver la cantidad de gente, ¿verdad? Y esta reflexión que usted nos hace de que el ataque al sector público se traduce también en un ataque al sector privado, ¿verdad? De estas diferencias, yo creo que es muy relevante. Y cómo nos han querido presentar supuestos beneficios, ¿verdad? Que en realidad son perjuicios, como usted nos dijo respecto de la flexibilización laboral. Es muy conocido, ¿verdad? Que, pues, como usted nos dice, cada vez que hay una crisis, esta recae sobre los trabajadores y no se tocan, ¿verdad? Y en este contexto de pandemia eso lo hemos visto muy, muy claro, ¿verdad? Esta creación de falsos enemigos, ¿verdad? A los que achacarle la pandemia, ¿verdad? Nos trae a la invitación que le hice a CUM, ¿verdad? Porque pues otro enemigo, ¿verdad? Público en la pandemia, pues, está el sector público, ¿verdad? Malvado, egoísta, avaro, que pues que quiere volver pobre a todo el mundo, ¿verdad? Eso es lo que presentan estos sectores. Y está también pues el nicaragüense, ¿verdad? Que vino el migrante que viene a enfermarnos y aprovecharse de nosotros. Entonces, le damos el paso a CUM y ya saben que después iríamos por el periodo de preguntas. Bueno, muchas gracias. Con todo el respeto que le tengo a los caballos, creo que esa ley de empleo público de 15% es una gran caballada del gobierno, que creo que no han pensado mucho en las implicaciones tributarias, en lo que implica para el presupuesto de la caja, entonces recae sobre los trabajadores, pero también sobre el propio Estado y a través del consumo, que es algo que también siento que no están tomando en cuenta. Entonces, para engancharme un poco con lo que hablaba Ariane, creo que sí, es una lucha ideológica más que tecnocrática, ¿no? Creo que hay algo ahí atrás y hace poco estaba escuchando un podcast donde estaban hablando de que hemos creado a partir de los años 70 más o menos un sistema donde donde es normal, vivimos en un mundo normal que le decimos básicamente a las empresas, ustedes son exitosas cuando hacen la mayor cantidad de plata al costo que sea, no importa. Y el costo, y lo hacen a través de violentar derechos laborales para pagar lo menos posible. Ahora este tipo bueno, ni siquiera ahora, porque Ariana deja en claro que hay una trayectoria histórica de propuestas que van en función de flexibilidad laboral y atacar el sector público.
Y les decimos también, ojalá empresas puedan pagar lo menos impuestos posible. Y un país como el mío, que es Costa Rica también, pero que es Holanda, juega una parte clave en ese tipo de dinámicas donde empresas pueden llevar su plata hacia afuera y no estar pagando impuestos en su país, ¿verdad? Entonces, creo que toda esta discusión, yo quería engancharme un poco con Ariane, se marca en un país donde hay una enorme desigualdad y que el Estado no representa necesariamente a las personas más vulnerables, y una de las poblaciones más vulnerables donde la flexibilidad laboral está a niveles extremos es la población migrante. Entonces quería hacer un par de reflexiones sobre esa población. Pero antes de eso me quería presentar. Yo soy Koen Forent, soy holandés de nacimiento, ya tengo 14 años acá. He visto mucho del proceso de que hablaba Ariane a través del tiempo. Muchas gracias por la invitación, a Benjamín, también a la cátedra, Yolanda Oriamuno. Hola Ariane, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ok. Yo quería hacer básicamente, si nos da chance, 3 reflexiones. Primero, quería posicionar un poco la situación de la población migrante y las reacciones estatales ante la migración en esta situación del COVID. Quería esto como para el segundo punto, que sería enmarcar un poco las reacciones xenofóbicas que hemos visto en el país, que se basan en mitos, y por eso quería, el tercer punto, ir a algunos de los mitos que ya existen, igual que toda la trayectoria histórica con los ataques al sector de los trabajadores. También hay una trayectoria histórica que explica, digamos, esos mitos y de dónde vienen y cómo se sostienen, a pesar de que hay muchos datos que demuestran que no es tan así. Bueno, sobre la primera parte, que serían como las reflexiones. Bueno, no, yo quería primero compartirles la pantalla también para reforzar un poco lo que veníamos hablando. A ver si me dejan. Ya. Esos son algunos de las cosas que hemos venido sacando, que si nosotros nos enfocamos, ustedes ven la pantalla ahora, sí. Son algunos como de afiches que hemos ido sacando con base en datos que hay disponibles, que, bueno, estamos viviendo en un mundo muy desigual, donde 3 ticos ganan lo que 2 millones de ticos juntos ganan, ¿verdad? Entonces estamos, y por alguna razón no ha habido mucha apertura a un impuesto más solidario, en donde las personas y las empresas y los empresarios y el capital podría aportar un poquitillo más. Después tenemos otro dato acá, que ese es un afiche que todavía no ha salido, entonces tienen ahí un poco de una primacia, que esos son 5 empresas del holding de FIFCO, que es como de la cervecería de Costa Rica, que en el 2019 se perdonó en una amnistía tributaria 3.8 mil millones de colones, ¿verdad? Y en este momento son las empresas, digamos, que están reduciendo sus jornadas y los salarios a los trabajadores. Entonces se pone a pensar mucha cosa. Y bueno, y sobre el otro punto, que son las personas migrantes, que hemos escuchado muchas voces muy xenofóbicas últimamente, pero no es nada nuevo. Bueno, queremos cerrar fronteras, ok, les echamos hasta la culpa de que el COVID se esparza y que no deberían estar acá las personas migrantes, pero ya hay varios estudios, y no de cualquier organización, es hasta la misma OCDE que dice esto, que 9% de la población tica es migrante, y ellos aportan el 12% de la economía nacional. Y ese monto es el equivalente de todo el presupuesto de la caja, es decir, con lo que produce la población migrante se podría financiar la caja, ¿verdad? Entonces, nada más como para contexto, lastimosamente, ya voy a terminar de compartir la pantalla, a ver, stop share. Lastimosamente, la población migrante es
de las más vulnerables en al menos 3 sentidos. Primero, en contagiarse con el propio coronavirus. Después, a enfermarse con COVID-19, digamos, porque tienen un acceso más limitado a los servicios de salud. Y son de las personas más vulnerables ante las repercusiones económicas que trae todo el lockdown, digamos, todas las medidas en esta pandemia. Creo que el primero, contagiarse, bueno, están sobre representadas en la población que no tiene el lujo de quedarse en casa, ¿verdad? El quedarse en casa también es pues algo que está medido por clase o por la situación económica. La movilidad lo es, ¿verdad? Uno con más dinero y es más móvil, pero también es más inmóvil cuando toca. Y la misma gente que antes de la crisis viajaba más, ahora es más fácil quedarse en casa, pero para muchas personas migrantes es muy difícil. Eso también lo es para muchas personas nacionales, pero la población migrante está sobre representada en estos sectores. Buen ejemplo, yo tengo el lujo de ir en mi carro, ir a hacer compras, me pongo una mascarilla y vuelvo y corro relativamente poco riesgo, pero pensemos en una persona migrante en un barrio donde no hay un súper cerca, ¿verdad? Entonces ahí lo que es más común es que vayan a una pulpería, podría ser, ¿verdad? O que tienen que viajar más a otro centro donde pueden hacer sus compras. El problema de las pulperías es que venden muy caro, ¿verdad? Son porciones pequeñas, muy caro, entonces desafortunadamente se golpea en el bolsillo en un momento que mucha gente ya se ve afectada. El problema de irse en bus para el otro centro comercial es para acceder a precios más cómodos, es que uno tiene que viajar, entonces se expone, ¿verdad? Entonces ya hay una dinámica de mucha más vulnerabilidad. Y eso lo vemos acá, lo vemos en New York, lo vemos en Holanda, en Alemania, en todo el mundo. La población migrante está sobre representada en las personas contagiadas por el virus. Ya sabemos también que para migrantes en tiempos normales existen barreras que hacen mucho más difícil el acceso a los servicios de salud y otros beneficios que provee el Estado para la población. Es decir, la protección social formal, que en estos países ya es relativamente débil. Costa Rica podría ser un poco excepcional en ese sentido, porque para muchas cosas Costa Rica no es nada excepcional, pero en ese sentido, en comparación con países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, sí. Pero ya sabemos que normalmente para migrantes existen barreras a este tipo de protección social formal estatal, pues en tiempos de COVID va a ser más complicado el acceso a la salud. Eso se hace a través de reglas y de leyes que impone el Estado para limitar el acceso a ciertos servicios, y eso se inspira mucho por el propio discurso más xenofóbico y el discurso de lo que yo llamo el chauvinismo de bienestar, basado en esa idea del imán de bienestar. Aquí vienen porque tenemos la Caja Costarricense de Seguro Social, entonces vienen a aprovecharse de los servicios. Ese es un poco el discurso que existe. Pero bueno, ahora hablamos un poco de los mitos porque los datos empíricos no sostienen nada de esto, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que existen barreras institucionales, pero también, barreras legales que hacen más difícil el acceso, también barreras institucionales, pero también cosas que pasan de día a día. La persona en la ventanilla tiene mucho poder sobre la provisión de un servicio o no. Y si alguien salió enojado de la cama en la mañana o simplemente tiene visiones más xenofóbicas, podría decidir fácilmente que esa persona no tiene ese día derecho al acceso al servicio de la caja. Y esto es un poco complicado, los hace más vulnerables, o todo este paquete, ¿verdad?, de limitaciones. Ahora hablamos de algunos en más detalle, pero les hace más vulnerable ante cualquier enfermedad, pero también, obviamente, en esta situación del COVID-19.
Bueno, lo que hablamos ya un poco de que también están más vulnerables ante las medidas, pero también no están incluidos en muchos de las, si un país ofrece algún tipo de bono o como es un ingreso básico, renta básica universal o algo así, muchas veces las personas migrantes no están incluidas en este tipo de medidas porque casi siempre, normalmente está vinculado con el estado migratorio irregular y muchas personas, no sabemos exactamente cuántos, pero se calcula que más o menos un 40% podría no estar en estado migratorio irregular, y acá en Costa Rica lo es en buena medida porque es bastante difícil y costoso ser regular. Ok. Además, una buena parte trabaja en la informalidad y muchos de los mismos mecanismos que existían antes de la crisis, legales, institucionales, relacionados con la economía y discriminatorias, los siguen excluyendo ahora. Por ejemplo, para el bono acá, proteger, se pide un estado migratorio irregular. Entonces, bueno, por todo esto la población migrante es más vulnerable. Y lamentablemente, la segunda pata de este argumento es que las reacciones estatales en el mundo, pero también en Costa Rica, tienden a ser no más inclusivas, pero más bien más restrictivas o más exclusivas con la población migrante. Bueno, normalmente la primera reacción en la crisis fue de casi todos los países cerrar fronteras, parcial o completamente. Eso tiene sentido, ¿verdad? Para evitar más contagios tal vez, pero también limita importantes movimientos de personas migrantes, y la migración de definición es un fenómeno transnacional, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya un problema, y eso repercuta en las economías, porque como la migración es una parte integral de la estructura económica, hay muchos países en Europa y también acá vemos que les está costando conseguir la mano de obra para, por ejemplo, las cosechas o para algunas de las labores que la población nacional no le gusta mucho hacer. Bueno, en el primer paquete de medidas se dijo que se iba a quitar la residencia a personas que salen del país. Si yo hubiera salido, me hubieran quitado la residencia. A mí ese tipo de cosas me parece discriminatoria, porque yo entiendo la idea detrás, o sea, tratemos de no viajar, pero bueno, para un costarricense salir del país no tiene ninguna implicación para sus derechos sociales y cívicos. Y para un migrante, al quitarle la residencia, eso tiene implicaciones directas en su proceso de integración. También para ver un poco cómo reaccionan los estados, vamos a Estados Unidos, donde ya todo el aparato institucional público dejó de funcionar, por eso que fue por ahí de marzo, creo, solo que lo único que estaba funcionando eran las cortes para deportar a migrantes. Entonces, o sea, más que aflojar políticas migratorias restrictivas, creo que se refuerzan en estos tiempos. Y ya sabemos que en contextos donde hay limitados recursos estatales para la población nacional, por ejemplo, asegurar una buena cobertura de servicios de salud para todos y todas a relativamente bajo costo, bueno, cuando eso está en peligro por una crisis económica, una crisis financiera o una crisis de otro índole que tiene repercusiones en la economía, la población migrante no va a tener mucha prioridad. Y entonces lo que pasa en esos contextos, como pasó en el 2008, cuando pasó cuando las tasas de desempleo en este país surgieron, pasa en Alemania cuando recientemente hay elecciones y se nota que no va tan bien con la economía, entonces surgen voces más nacionalistas, pero lo que surge en ese contexto son voces de chauvinismo del bienestar. Entonces, nuestros servicios para nosotros y no para migrantes, no para extranjeros. Y en esta crisis, estas voces son más fuertes. Y desde ya y en corto y mediano plazo, los estados van a tener que hacer mucho más trabajo con poca o incluso menos plata
porque va a haber menos impuestos, menos comercio. Hola, hola. Sí. No, pues, ¿qué ocupas? No, era por si estaba eso. Estamos en otra conversación. Sí, creo que era un micrófono que estaba abierto. Ya lo se ve. Pensé que me estaban diciendo que ya el tiempo estaba No, por finalizar. todavía tenemos chance, no se preocupe. Bueno, ok, lo que estaba diciendo es que los estados tienen que hacer más con menos recursos. Entonces, ante esa situación va a ser muy difícil pensar en escenarios de inclusión para personas migrantes. Entonces, si yo tengo, en otras palabras, tengo el dinero para atender una sola persona y tengo que escoger entre una persona nacional y una persona inmigrante, en esos contextos, la persona inmigrante no va a tener acceso. Entonces, yo anticipo que, y lo hemos visto en el transcurso de estos meses, que muchos países han hecho más exclusivos o más restrictivos con migrantes. Y creo que esto, o sea, los efectos y la más alta vulnerabilidad de migrantes y al otro lado, las mayores restricciones estatales a la migración nos vienen a golpear en la cara un poco más adelante, porque tiene implicaciones económicas muy fuertes. Y ahora vimos ese arte que decía que el 9% de la población en Costa Rica es migrante y aporta el 12% del PIB, del Producto Interno Bruto. Técnicamente es el valor agregado, pero es un montón. Y aportan más de su incidencia en la población. ¿Por qué? Porque es una población joven que viene a trabajar, que está aportando a través de su labor y que cuesta relativamente poco, porque no les estamos teniendo que pagar ni la educación ni la pensión, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que entender que la migración es un factor estructural, es una condición necesaria y una parte integral de la lógica inherente de nuestro sistema económico, ¿verdad? Bueno, esto tiene problemas, o sea, va a generar problemas porque primero son una fuerza laboral de varios sectores claves. Pensemos yo siempre digo que piensen en su desayuno. El desayuno tico que ya tal vez no lo comemos todos los días, pero los domingos sí nos gusta. El cafecito, arroz, frijoles, un huevito tal vez, ¿verdad? Tal vez una frutica, banano, piña. O sea, si pensemos en todos esos productos, si no hubiera población migrante, creo que la mitad de ese plato por lo menos se puede botar. O sea, no estaría, ¿verdad? Entonces, si usted le da gracias a Dios por su desayuno, dele gracias a una persona inmigrante también. Pensemos también en productos como la cerveza. Nosotros no producimos lúpulo, que es necesario para la cerveza. Alemania lo produce, lo importamos, ok, súper. Pero en Alemania hay problemas de producción o de cosecha de los ingredientes para hacer el lúpulo porque no tienen quien lo cosecha, porque no hay tantos migrantes, ¿verdad? Entonces hay que pensar en todas esas cadenas que están provocando que nosotros a futuro probablemente no vamos a tener tanto acceso a ciertas cosas o que van a salir caros. Ok, las remesas es otra dimensión que, igual que en la crisis del 2008, creo que podemos esperar una fuerte caída en las remesas y eso afecta directamente a las familias en los países de origen, pero también afecta al país donde viven estos migrantes, principalmente al sector financiero y los sectores que dependen de los impuestos sobre estas remesas. Bueno, empresas, bueno, incluso al sector empresarial más grande como Western Union, etcétera, ese tipo de cosas van a afectar. Y lo que yo preveo también es que en estos tiempos de COVID y post-COVID vamos a ver una reconfiguración, pero más allá, probablemente una intensificación de los flujos migratorios. Y va a ser muy complicado porque tenemos estados más restrictivos, pero también, si la migración lo entendemos como una válvula de escape, ¿verdad? Que es importante para muchas familias del mundo para sobrevivir y buscar mejores condiciones de vida. Bueno, creo que estos factores estructurales que causan la migración también se van a intensificar. Entonces vamos a ver más necesidad de migrar y lastimosamente las personas migrantes van a encontrar más muros y menos puentes. Ok.
yo quería hablar un poco ahora de la, creo que me quedan como unos 5 minutos, tal vez, Benjamín, algo así. Sí, algo así estamos Okay. bien. Lo otro que creo que hay que entender es que estas reacciones xenofóbicas que se dan ahora son fuertes, son preocupantes, pero no son algo nuevo. Lo hemos visto, bueno, yo en los 14 años que tengo acá ya los he visto varias veces y van en olas de intensidad. Y creo que tienen que ver con procesos estructurales que tal vez no entendemos tan, ¿verdad? Como tan en la vida diaria. Creo que mucho de la presión sobre como las instituciones que nos hacen sentir excepcionales y que sobre todo la Caja Costarricense de Seguro Social, que es una trayectoria excepcional, o sea, ha sido una trayectoria histórica excepcional, en el sentido de que pocos países en el mundo han podido, sobre todo en el mundo del sur global, han podido construir un sistema de salud basado en el seguro social, basado en esos criterios de solidaridad y universalismo, digamos. Eso es algo que Costa Rica hizo muy bien, pero no lo está cuidando mucho. Y creo que la gente lo siente. Y cómo es que el Estado asegura, digamos, el proyecto Estado-Nación, cómo nos sentimos parte de este país, pues muy importante en esa dinámica son los servicios que provee el Estado. Es un tipo de membresía que ofrece a través de los servicios entonces, cuando la gente siente amenazada y siente que la caja no es lo que era antes y la escuela pública no es lo que era antes y mucha gente se está saliendo para ir al sector privado, etcétera, bueno, si sentimos eso, ya no nos sentimos tan parte de ese proceso, entonces sentimos que, puchica, o sea, no vamos bien y tenemos que buscar a alguien que culpar. Y bueno, esto, digamos, ahora voy a compartir la pantalla otra vez para que, a ver, ¿dónde está? Voy. Un momentito. Acá. Esto es un poco basado para que vean que no es nada nuevo, porque este libro se escribió en el 2016, por ahí, basado en bastante trabajo antes. Es un libro que se publicó en español, es este. El año pasado, Un imán de bienestar en el sur, migración y política social en Costa Rica, y la premisa de donde parto, digamos, en la investigación, es que Costa Rica hizo muy bien por mucho tiempo, pero ahora está en un proceso de erosión de lo que creyó con la caja y la educación. El régimen de protección social excepcional está en una fuerte crisis desde los años 80 por las medidas de austeridad que se dieron. Y sobre todo la caja, está sufriendo y esto se amplía, o sea, ese sufrimiento se hace peor en el 2008 con la crisis financiera y todo el mal manejo que hizo el gobierno de Oscar Arias en su momento y destapa la crisis en 2011. Entonces tenemos este problema, pero, ¿verdad? Como que la presión en los servicios sociales y entonces también nuestra excepcionalidad tiene factores estructurales que lo explican, pero nosotros y los medios y las empresas, etcétera, no lo posicionamos como un resultado de medidas de austeridad, sino como un resultado de la migración nicaragüense. Entonces los culpamos para el crimen y la violencia que desplazan a nacionales en el mercado laboral y tienen la culpa de los problemas de los servicios sociales públicos. Entonces nacen esos voces de chauvinismo de bienestar que es nuestra caja para nosotros y no para ellos.
Esto es porque esto coincide en tiempo con una ola de migración que llega aquí en los años 90, que ahora en día tenemos un 9% de la población que es migrante y 3 de cada 4 son de Nicaragua. Entonces ahí es donde nos enfocamos más. Entonces tenemos como esta idea, ¿no? Que hay un tsunami hacia la caja y que viene acá y la caja no lo puede manejar. Es justamente lo que se escucha ahora en esta crisis, ¿verdad? Pero sí, bueno, ahí no voy a entrar mucho porque eso es, yo me enfoqué en migración nicaragüense y en el sector de salud por razones que pueden leer en el libro. Pero lo que quería hablar un poco es la parte de las percepciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos varios mitos y un mito es que, bueno, un mito, vinculándome un poco con Ariane, es que la población migrante viene a desplazar a la población nacional en el mercado laboral. Y simplemente no hay datos que lo pueden sostener. O sea, simplemente no existe. Más bien, vemos que a muchos sectores de la economía les está costando encontrar población nacional que quiere trabajar en ciertos sectores, además, bajo las condiciones que se están ofreciendo en esos sectores, no respetando muchos de los derechos laborales, y entonces migrantes son una parte integral también en asegurar que hay gente que lo puede hacer, pero también en mantener los salarios bajos, ¿verdad? Y asegurar que no podemos luchar mucho por los derechos laborales. Otro mito es que los migrantes representan un tsunami. Si nosotros preguntamos a doctores y enfermeras, etcétera, de cada 10 pacientes, ¿cuántos son migrantes? Y decían tal vez 2, 3, pero hasta 6. Bueno, si vemos los datos, ni siquiera representa el 6% en total. O sea, ni siquiera llegamos de 1 a 10, ¿verdad? Otro mito es que migrantes no tienen seguro social. Es cierto que hay más gente que no tiene seguro social, pero yo sostengo que es porque es muy caro, es mucha burocracia, es muy difícil, ya que el seguro social está vinculado al estado migratorio irregular, ¿verdad? La caja, inmigración no la hacen nada fácil para ser migrante regular en este país. Pero aún así, el 60% de todas las personas migrantes acá, nicaragüenses, están aseguradas. Y el 75% de las personas que buscan servicios a los centros de la caja, el 75% tiene seguro social. Es decir, tienen todos los derechos como cualquier otra persona, ¿verdad? Ahora, no es para digamos, desviar la xenofobia hacia otra población, pero si vamos a los estadounidenses, a los gringos, solo el 50% de las personas que se acercan a los servicios de salud tienen seguro. Es decir, hay mucho más personas en términos relativos de Estados Unidos que no tienen seguro que nicaragüenses, ¿verdad? Bueno, ese tipo de mitos causan exclusión. Por ejemplo, este es nada más para que tengan este dato. La línea negra es lo que representa la población migrante a partir de 2000 hasta 2011, perdón, en la población nacional. Llega a representar el 9% y iba por más o menos 7.8%. Esa es su incidencia en la población nacional. Pero entonces uno esperaría que más o menos por ahí anda también su incidencia en las consultas y las hospitalizaciones. Pero resulta que si vamos a hospitalizaciones, que es la línea azul, y consultas en la caja, que es la línea amarilla, ahí vemos que llegan a 6, ni siquiera 7%, y 4 hasta 5%. Es decir, más que una sobrerepresentación en los servicios de salud, hay una subrepresentación de personas migrantes en este tipo de servicios. Bueno, ahí yo no tengo tiempo para entrar en mucho detalle. Voy a dejar esto acá para que más bien tengamos un poco de tiempo para hablar. Solo decir que, bueno, ¿por qué están sobrerepresentadas en pacientes o en los contagios del coronavirus y pacientes del COVID?
Bueno, por las razones que ya hablamos, que es parte sobre representada de una población que tiene que salir, que tiene que estar trabajando, que no tiene el lujo de quedarse en casa y hacer lo que estamos haciendo ahora, que es el teletrabajo, no tienen ese lujo. También mucha población nacional, o sea, claro que no es algo necesariamente migrante, pero están sobre representadas en esa población. Y bueno, porque no tienen mucho poder de negociación, vimos muchas empresas que no cumplieron con las medidas que estipula el Ministerio de Salud de distanciamiento. Bueno, entonces no es nada sorprendente que van a estar entre los, ¿verdad? También sobre representadas entre los contagios. Pero bueno, no olvidemos que nuestro desayuno depende de población migrante, nuestra cerveza en la noche depende de población migrante, y nuestra economía depende por lo menos del 12% de población migrante. Y bueno, ahí lo voy a dejar para tomar un par de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Pues nuevamente tenemos datos muy importantes, ¿verdad? Y una visión que contrasta, ¿verdad? Con todos estos discursos de odio, ¿verdad? Que escuchamos, ¿verdad? Donde el migrante aparece como algo externo, ¿verdad? Que ataca, ¿verdad? Un otro amenazante. Y pues nos muestra que no, ¿verdad? Que estamos interconectados, ¿verdad? Y que pues representa un porcentaje nada despreciable del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Lo que nos muestra que estaríamos bastante mal si no existieran, ¿verdad? Si no estuvieran acá. Y si se cumpliera el sueño de los xenófobos, ¿verdad? De expulsar a todo el mundo y hacer un muro tal como un Trump tropical, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas en el chat, ¿verdad? La primera, Francisco González. Bueno, vamos a hacer el periodo de preguntas, ¿verdad? Agradecerle a Kun y a Ariane. Y tenemos algunas preguntas. Francisco González vía Zoom nos pregunta que si los casos que sucedieron en las piñeras, ¿verdad? Impulsarán alguna mejora en los derechos de esta población, ¿verdad? Tanto derechos laborales como población migrante, ¿verdad? Esa sería la primera pregunta. No sé si Ariane nos quiere decir algo o Kun al respecto. Sí, bueno, yo no soy tan optimista. Yo creo que, bueno, los casos lamentables que se dieron de contagios masivos en las piñeras en San Carlos, de lo único que sirvió fue para que tal vez alguna gente que no se había dado cuenta las condiciones de explotación y de terribles en las que viven y trabajan esas personas por muchos años en esta zona fronteriza, para que mucha gente se diera cuenta, porque medios que nunca en la vida habían publicado nada al respecto salieron esas noticias. Pero lamentablemente la política del gobierno con esas empresas fue de guante de seda. Ninguna empresa fue multada por las condiciones en las que tenían a esas personas que fueron las causantes de los contagios masivos. Es decir, fue público los lugares donde estaban hacinadas, las personas escondidas debajo de lonas, embarazadas y varias personas migrantes en condición de irregularidad que habían entrado al país, obviamente bajo la custodia, digamos, de las empresas. Es decir, son los empresarios los mismos que traen a estos trabajadores y trabajadoras en condiciones de irregularidad. Y ninguna empresa de esas fue sancionada ni por violar la ley migratoria, ni por violar la ley nacional de salud, por nada. Ninguna fue sancionada. Lo único que les exigieron fue cerrar unos días para mejorar las condiciones y después continuar. Entonces, con esas políticas del gobierno, que son las mismas de siempre, de guantes de seda con los empresarios piñeros, no creo que nada vaya a cambiar. Lo que
algunas personas, organizaciones, sindicales de la zona y demás denunciaron, eran que los mismos empresarios escondían a los trabajadores que estaban en condición irregular migratoria, los escondían, los mandaban a irse a las montañas y a lugares más alejados cuando venían las inspecciones de salud, y cuando se iban los volvían a recibir en la finca. Entonces, yo pienso que eso va a seguir, porque sí, porque hay impunidad, no hay, digamos, hubo una intervención de unos días para controlar la situación de salud. Pero una vez que se dio la vuelta el ministro Soto y Salud y la Caja, y se dieron una vuelta, al día siguiente las condiciones laborales, las condiciones de explotación, las condiciones de salud, las condiciones de hacinamiento en las que viven estas personas se mantienen. Y ya nadie habla de eso, lamentablemente. De hecho, ahora que lo mencionarían, hace unos días vi que el presidente, Carlos Alvarado, dijo que cuando se le cuestionó que pues, era complaciente con las cámaras, él dijo que si fuera complaciente con las cámaras empresariales no habrían hecho lo que hicieron en la zona norte. No hicieron nada, al final no hicieron nada, ¿verdad? Entonces no pasa de un discurso. Cerraron, creo, no me acuerdo el porcentaje, pero fue un mínimo. Bueno, cerraron, digamos, fueron unas cuantas empresas, pero en porcentaje. Sí cerraron unas empresas, pero por unos días, para que corrigieran la situación, ¿no? Pero no le pusieron ninguna multa a la familia esta que negó tener el coronavirus y entraron al hospital, la embarazada y el esposo. Le pusieron una multa de como 3 salarios base por el riesgo de contagiar digamos que es un hecho grave. Yo no le estoy quitando gravedad al asunto, ¿no? Pero bueno, quién sabe las razones, los miedos, eran personas migrantes justamente, los miedos a que no le atendieran, no sé cuántos miedos podían haber estado ahí circulando. Pero bueno, fueron decisiones individuales de 2 personas que por las razones que sea negaron que tenían el COVID. Y un empresario que esconde a 30, 40 trabajadores, entre ellos contagiados del COVID, para que las autoridades del gobierno no los vean, no les pone ninguna multa. Es desproporcional. Sí. Y de hecho sí, se atacan, ¿verdad? De nuevamente individuos, pero decimos poco de los factores estructurales, ¿verdad? O de prácticas arraigadas. Tenemos otras preguntas, no sé si ¿cómo quiere remitirse la anterior? Si no, pues tenemos más acá en el chat. Nos dice, pues Alejandro nos pregunta acerca de los medios para informarnos, ¿verdad? Dice que los medios oficiales reproducen, ¿verdad? Muchas noticias sobre los migrantes, ¿verdad? Migrantes varados en las fronteras, nos cuentan también sobre los empleados públicos que se aferran al poder, dice, a no perder beneficios. Entonces Alejandro nos pregunta, pues, ¿a quién debemos creer? Le dice que cómo debemos informarnos adecuadamente en este contexto, ¿verdad? O qué podemos hacer para que el tico promedio se informe sobre la realidad. Sí, creo que hay 2 preguntas que van en la misma línea. Danilo también sí. pregunta algo parecido, ¿verdad? Y Alejandro también. Sí, es un tema complicado porque ahí entramos en otro tema bien denso. Es sobre cómo se han organizado los medios de comunicación acá y la estructura de los medios de comunicación, que lamentablemente acá son solo medios de comunicación privados. Bueno, hay estatales, pero no hay realmente público. Y eso es un reto enorme porque, bueno, hay muchos estudios ya, por ejemplo, de un colega que se llama Francisco Robles, que demuestran que los medios de comunicación tienen incidencia directa a la gente que está en el sector empresarial.
decir algo. Yo no soy tan bueno en lo que yo llamo la chismeología de los ricos y famosos, pero de muchos empresarios que tienen, familias empresariales que tienen mucha plata, también tienen dinero directamente en los medios de comunicación, entonces no es de esperar que van a dar una cobertura de noticias que les podría dañar de ninguna forma. ¿Verdad? Sus intereses económicos, eso es lógico, yo tampoco lo haría, pero bueno, a mí no me dan un medio de comunicación y yo no tengo la plata para hacerlo. Entonces, un problema grave es que no tenemos en estos países, muy normal en América Latina, realmente una estructura de medios de comunicación que incluya también a medios públicos, no necesariamente estatales, pero públicos, que podría ser espacios donde otras voces puedan incidir. Ha habido también varios intentos en tratar de abrir ese espacio, pero obviamente cuenta con mucha resistencia de los medios de comunicación actuales. Entonces, ¿cómo informarse? Bueno, es difícil leer noticias de manera crítica y tal vez buscar medios más independientes o que han ido surgiendo en los últimos años. Surcos es un buen lugar. O sea, nada es independiente porque todo tiene su carga, su propia carga ideológica, pero bueno, informarse en diferentes espacios para leer por lo menos la otra cara de la moneda. Diego Delfino es otra fuente que se me ocurre ahora. Bueno, así hay como diferentes espacios donde pueden tratar de informarse y ojalá a veces leer cosillas de lo que sale de universidades y así. Y bueno, no sé si de una vez puedo brincar a lo otro, porque ahí hay varias preguntas sobre el manejo de Nicaragua y cómo podemos, porque la razón de por qué estas personas llegan contagiadas a Costa Rica si no se les brinda el servicio de salud necesario en Nicaragua. Bueno, Sí. hay que tomar en cuenta de que, bueno, en Nicaragua tiene una situación, primero, política muy complicada en este momento y desde hace mucho tiempo que creo que podemos ser muy críticos, ¿verdad? Sobre el manejo de esta crisis en general, pero también en el año o los meses que venían antes de esa crisis y toda la crisis que provocó también una ola de refugio hacia Costa Rica. Eso por un lado, pero hay que tomar en cuenta que la mayoría de las personas nicaragüenses por mucho tiempo, ya hace muchos años, y no importa la bandera política que está en el poder en ese momento, pero no han tenido un acceso a servicios sociales que se puede comparar con acá, digamos. Por ejemplo, creo que la tasa de aseguramiento iba por el 27%, algo así, y los servicios que provee el sector público son muy limitados, o sea, en comparación con lo que conocemos nosotros. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que eso no ayuda nada, o sea, los factores estructurales en Nicaragua no ayudan en esta situación de crisis ante una pandemia ahora. Ahora, el manejo particular que se le ha dado por el gobierno también se puede criticar por muchos lados. Pero bueno, entonces hace como es muy atractivo ir pensando, bueno, entonces ellos vienen acá porque necesitan esos servicios y la caja está en crisis porque ellos llegan, ¿verdad? Esos son como dos brincos en la cabeza que son relativamente fáciles de hacer. Pero bueno, nada más quiero decir que la caja no está en crisis por la población migrante, o sea, no está, eso lo ha demostrado ya varias gente, no es culpa de los migrantes que la caja está en crisis y tampoco son personas nicaragüenses que ahora son responsables para lo que hemos llamado segunda ola, pero creo que es hasta la primera ola en Costa Rica realmente. Creo que hay que tener mucho cuidado con ese brinco mental que uno podría hacer, ¿verdad? Como tirarse bueno, entonces eso es lo que pasa, pero sí, tomar en cuenta esos factores estructurales que, bueno, efectivamente son esas empresas que no crean condiciones necesarias para que la gente se pueda guardar esa distancia.
tanto dentro de su labor, pero también en las condiciones de vivienda. Bueno, entonces, igual que una fiesta que podría armar yo, si no mantengo la distancia, es muy probable que va a haber en algún momento contagio, ¿verdad? Entonces, espero que haber respondido un poco a la pregunta. Sí, muchas gracias. Creo que abarcamos varias de las preguntas que están acá en el chat de Zoom. Hay otra en Facebook sobre el mismo tema, ¿verdad? Cristina Barbosa nos pregunta, nos dice, bueno, no sé si tienen datos, pero hemos visto que muchos casos de jóvenes que mueren por el COVID eran migrantes y que si tienen alguna hipótesis de por qué. Si es una falta de acceso integral al sistema de salud que provoca una reacción muy tardía. Esa es la otra pregunta que tenemos sobre el tema de migración. Bueno, creo que parte de la respuesta es que esa falta histórica y estructural de tener acceso a buenos servicios de salud, pero también una buena alimentación, hay que tomar en cuenta de que Nicaragua es uno de los países más pobres, digamos, en este hemisferio, digamos, ¿verdad? Con Haití, Honduras, estamos hablando de un país que tiene, ¿verdad?, un PIB per cápita muy, muy bajo, y que esa falta histórica de acceso a salud hace que tal vez el virus golpea más fuerte. Pero otro factor muy importante es que lo que mencionamos antes, que tal vez no tienen ni acá ni allá el acceso a la salud que se necesita para poder tener las condiciones necesarias para sobrevivir esta enfermedad si se enferman. Creo que ese acceso puede pasar por barreras, ¿verdad? Lo que hablamos antes, que se crean en el país de recepción, en este caso Costa Rica, pero también porque muchas personas migrantes no tienen como la confianza tal vez de sentir que tienen derecho a ese acceso. Entonces llegan a los servicios de salud, los centros de salud muy tarde, cuando ya hay bastante complicaciones. Eso pasa no solo en el caso de la crisis, pero también pasa a veces con, por ejemplo, embarazos, ¿verdad? Entonces llegan bastante tarde en el proceso de embarazo, cuando hay una complicación, a un centro de salud, y eso complica la atención que se le puede brindar. Ya limita bastante las opciones que se le puede dar a esa persona, y lo mismo ahora con el COVID. Entonces creo que ese tipo de cosas explica por qué también una sobrerepresentación en las complicaciones que crea la enfermedad. Muchas gracias, Kun. Tenemos una pregunta para Ariane, pues una pregunta que siempre sale en todos estos temas, y es, bueno, sabemos que la situación en la afectación a los derechos laborales está muy mal, muy crítica, ¿verdad? Pero la pregunta que siempre sale es, ¿qué podemos hacer en este contexto? ¿Verdad? ¿Cómo crear o articular resistencia y mediante qué mecanismos? Dado que sindicatos o las protestas o bloqueo o huelgas son mecanismos muy desprestigiados, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer como sociedad civil para oponernos a estas políticas en este contexto? Ok. Bueno, yo quiero decir que para mí no están desprestigiadas las huelgas ni las protestas. Entonces, también depende del lugar donde las personas se sitúen. Yo creo que una de las cosas que debemos hacer es relegitimar la protesta. Porque parte de lo que nos han hecho creer, parte de este mismo manejo ideológico ha sido desprestigiar las protestas que son y las huelgas, que son las herramientas que tenemos la clase trabajadora para protestar. Las cámaras empresariales no han tenido que hacer una protesta para lograr todo lo que han querido. Prácticamente desde que empezó la pandemia hicieron una lista y el gobierno la ha hecho check y les ha dado todo, porque ellos están ahí puestos por los empresarios, están pagados por los empresarios, son los que aportan a sus campañas políticas, son sus familias, son sus amigos, son sus grupos,
nosotros no estamos en el poder, entonces la herramienta que nosotros tenemos es unirnos y hacer protestas y de forma masiva poder hacer contrapeso a estas políticas. Esas son nuestras armas y así ha sido como se ha logrado todo en el mundo entero. Si alguien tiene otra forma de lograrlo, que me cuente, pero la historia de la humanidad y todo lo que los pueblos han logrado y todos los derechos que hemos conquistado, los sin nada, los que no nacimos en cunas de oro, los que no venimos de esos sectores poderosos, ha sido con rebeliones, con luchas y con protestas. Así se ha logrado todo en la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es relegitimar. Ahora, puede ser que haya que buscar formas diferentes de protestar. Ahí sí estamos de acuerdo. Es decir, siempre se puede innovar. Y de hecho, yo creo que se está innovando. Por ejemplo, la semana pasada y es decir, el jueves y el lunes, hubo marchas vehiculares convocadas por los sindicatos. La del jueves fue bastante, digamos, unitaria, que bueno, quienes seguimos al movimiento sindical y eso, sabemos lo que eso implica, digamos, normalmente para los medios de comunicación es muy sencillo. El sindicalismo es Albino Vargas y desde ahí deslegitima todo, pero quienes conocemos un poquito más y si nos metemos un poquito sabemos que eso no es así, que el movimiento sindical es diverso y que más bien cuesta mucho la unidad sindical. Y desde que la huelga contra el plan fiscal en el 2018, que se empezó con una gran unidad y por eso tuvo un efecto importante a los inicios, que se lograron paralizar en varios puntos del país, después se fue rompiendo justamente, se fue debilitando el movimiento hasta que quedó prácticamente solo el magisterio. Desde entonces no se había logrado hacer una acción unitaria hasta la semana pasada, el jueves, donde casi todas las representaciones sindicales del sector público, porque es donde existen, ¿verdad? Porque en el sector privado hay una dictadura patronal que impide cualquier atisbo de organización, pero del sector público hubo una marcha vehicular, ¿verdad? En tiempos de pandemia, que no se pueden hacer grandes concentraciones y demás, y entiendo, digamos, que por lo menos tuvo un efecto en el centro de San José y en algunas otras ciudades centrales del país, por lo menos de expresión, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? El gobierno les recibió con la fuerza pública en Casa Presidencial. Las cámaras empresariales son invitadas a hablar en las conferencias de prensa. A los sindicatos los reciben con grúas puestas alrededor de toda Casa Presidencial y con antimotines para que no pasaran. Esa es la democracia en la que vivimos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, como está bien, si no somos de los sindicatos, somos de otros. Bueno, yo creo que tendríamos que buscar formas de, primero, informarnos bien, ¿no? Informarnos de esto, informarnos cómo el gobierno trata diferente a los sindicatos y a las cámaras empresariales, por ejemplo, ¿no? Que los sindicatos están haciendo propuestas, ni fueron ni recibidos para presentarlas, ¿no? Entonces, informarnos, yo creo que lo primero es informarnos y en segundo es sumarnos a las acciones de protestas y a las articulaciones. A mí me parece que es un reto que tenemos que en otros momentos hemos tenido como movimiento social, ya no solo sindical, hemos logrado articulaciones de distintos espacios, no solo de sindicatos, organizaciones de estudiantes, organizaciones comunitarias, organizaciones de migrantes, organizaciones de mujeres, campesinas, y desde ahí es que se ponen en la mesa las distintas estrategias y se pueden decidir de forma democrática cuál es la mejor forma de luchar, pero para eso primero hay que juntarse y articularse y bajar los niveles también de prejuicio, de decir, de creernos que los sindicatos es lo que dice la nación, porque si partimos desde ahí, pues entonces mejor vamos a hablar con las cámaras empresariales, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que más bien, si echamos un vistazo también al mundo, a pesar de que estamos en pandemias, hay protestas en el mundo entero, se han dado métodos, ¿verdad? También tratando de innovar de cómo hacer una huelga en tiempos de pandemia, pero son herramientas que son necesarias. Bueno, la huelga más que una herramienta, además es un derecho laboral que es parte de los derechos laborales consagrados tanto en la legislación nacional como internacional, porque es la última carta que tienen los trabajadores para defender los derechos, pero para eso tiene que haber primero organización y tiene que haber sindicato.
Entonces, bueno, yo creo que eso es como no comernos el cuento del antisindicalismo, que es también la píldora que está ahí, ¿verdad? Que nos han estado metiendo todos los días como parte de este discurso ideológico, parte de todo este paquete de bajar derechos, de eliminar derechos y de relacionar derechos laborales con privilegios, es relacionarlos también con privilegios, además de los sindicalistas, ¿no? Como si ser sindicalista te da más derechos laborales o si no sé, no, ¿verdad? Hay tanta falacia y tantos engaños con eso que de verdad la gente cree que por ser, que un sindicalista es una huelga para ganarse una casa o para, no sé. Entonces, pues yo creo que es de verdad bajar el nivel de prejuicio, informarnos más y bueno, unas fuentes de información, ya que estaban hablando de eso, son las propias páginas de las organizaciones sindicales. No todas tienen buenas páginas, pero hay algunas que están tratando de hacer un trabajo de contrainformación importante, por lo menos las grandes del magisterio, ANDE y APSE, ANEP un poco, no, por ahí, no sé, el trabajo que está haciendo el semanario Universidad después que cambió dichosamente de dirección también es importante. Entonces, pues acercarnos a los medios de comunicación también críticos para tener otras fuentes de información. Y bueno, lamentablemente los estudios, por ejemplo, de opinión pública dicen que la mayoría de la población se sigue informando principalmente por televisión y ahí no tenemos espacio, ¿no? Lo que decía Kuhn anteriormente. Entonces eso parece una batalla perdida, pero bueno, hay que echar mano de lo que tenemos y lo que tenemos es, bueno, las redes sociales, pero a veces usamos las redes sociales para reproducir el mismo discurso de los grandes medios, entonces es usar las redes sociales de forma contrahegemónica, porque si no, de nada sirve. Si vamos a usar las redes sociales para reproducir lo que dice Teletica, para reproducir lo que dice La Nación, entonces aprovechemos lo que tenemos en las manos, que son las redes sociales, que democratizan un poco la información para buscar esos medios de información alternativos, ¿no? Gracias, Ariane. No sé cómo quiere decir algo al respecto. Si no, yo tengo un par de preguntas mías o una pregunta mía, pero no sé si alguien dentro de todo el chat quisiera hacer una pregunta de manera oral. No sé. Si no, pues yo tengo varias preguntas. Bueno, tengo una pregunta al respecto de lo que menciona Ariane, ¿verdad? Sobre la intolerancia, ¿verdad? Este gobierno parece que se caracteriza por cierta intolerancia o cierta cerrazón hacia, o poca apertura hacia los sectores populares, no contesta preguntas. En la pasada manifestación pues pasó esto, que se impide el acceso, ¿verdad? Entonces la pregunta es sobre el diálogo social, ¿verdad? Porque tenemos sectores que son muy atacados, ¿verdad? El inmigrante es muy atacado, el sindicalista es muy atacado, quien hace protestas. Los medios de comunicación los transforman en monstruos, ¿verdad? En amenazas. Y por eso me gustó mucho lo que usted dijo acerca de legitimar la protesta. Y mi pregunta es, bueno, en este contexto, ¿verdad? Uno puede caer en el pesimismo, ¿verdad? Pero ¿cómo construir diálogo social, ¿verdad? Con estos diferentes sectores. Esa sería mi pregunta, ¿verdad? Dada cierta atmósfera, ¿verdad? De intolerancia y también de pesimismo ante lo que podemos hacer. Eso sería como, ¿qué podríamos hacer para construir ese diálogo social? Ya sea hacia la población migrante o hacia los derechos laborales. Pero no te entiendo bien la pregunta, Benjamín. ¿Construir desde dónde? ¿Desde dónde te dices? ¿Desde el gobierno? ¿Desde quién? Construir... O construir entre movimientos, es que no entendí. Sí, entre movimientos y hacia el gobierno, porque finalmente nuestras
manifestaciones o nuestras proclamas pasan por querer realizar transformaciones en las políticas de gobierno. Entonces, ¿cómo sería posible construir ese diálogo? ¿Cómo podemos construir ese diálogo si es que lo que ocupamos es un diálogo entre los sectores populares y el gobierno? No sé si me doy a entender en... La pregunta era para Ariane, ¿verdad? No, es para ambos. Ok. O sea, que creo que coincide un poco con la pregunta de Alejandro, que qué prácticas deberíamos tener para ser más solidarios en ese contexto. Como pensar un poco como estrategias para pensar alternativas. Bueno, es un reto, creo que pasa por muchas de las cosas que ya hablamos, informarse, tal vez buscar otras fuentes, leer y actuar con criticidad. Tal vez cosas como muy puntuales es que tal vez pueden empezar a contestar a los compas en el chat que empiezan a reproducir ciertos discursos, ¿verdad? Como pensar un poco qué tipo de discurso estamos reproduciendo, qué tipo de lectura de esta situación estamos reproduciendo. Bueno, definitivamente pensar bien el voto. Empezar como a sobrepasar un poco esta dicotomía política que hay en la cultura política acá, que es cualquier cosa que va hacia más progresividad y más solidaridad o sea, se pone el tag de comunista, digamos, y cualquier cosa que sea en función de medianos y pequeñas empresas también va o sea, como que algo que se vincula más con el sector mercantil, que podría ser ya categorizado como algo facho. Es un poco, o sea, que el discurso político acá muchas veces se cae un poco como en una discusión un poco más simplista que no ayuda para realmente pensar a fondo, ¿verdad? Todos los criterios y todas las discusiones. Creo que yo he escuchado muchas veces que es el mismo discurso que decía Ariane, cualquier cosa de sindicatos es comunista, ¿verdad? Que no ayuda para ninguna discusión. El ponerle uno de Frente Amplio es algo, también son comunistas, ¿verdad? Ese José María Villalta, comunista. Eso no ayuda para el debate político. Hay que ir mucho más allá y realmente ver las propuestas, y creo que hay que tomar en cuenta propuestas más solidarias y progresivas. Entonces, no caer en esa trampa, ¿verdad? Creo que es algo que podemos hacer todos y todas, no caer en esa trampa y empezar a leer realmente lo que es la propuesta, sindicatos con buenas propuestas, leer la propuesta, leer las investigaciones que hacen sindicatos, leer lo que hacen los partidos políticos más críticos también, aunque sean minoritarios, y no descartarlo por descartarlo, porque hay un discurso hegemónico que dice que eso no va. Esas son cosas que podemos hacer relativamente, no es fácil, pero es algo que tenemos nosotros en nuestro poder. Y de ahí, creo que en todo yo he tratado también, es difícil a veces, pero tratar de ver para abajo, para gente que tiene situaciones más difíciles que uno. Bueno, hay cosas muy sencillas. Si usted tiene una persona que ayuda en su casa con los quehaceres domésticos, digamos, ahora es una buena oportunidad para asegurar también su inmovilidad, seguirle pagando, decirle que no vaya a la casa, porque también tienen que respetar ¿verdad? Ojalá el distanciamiento social, pero seguirle pagando porque esa persona probablemente lo pasaría muy mal si no le llega a ese salario. Entonces, de cosas así, ¿verdad? Como creo que
la solidaridad se puede traducir a actos pequeños diarios. Empieza por ahí y de ahí para arriba, ojalá. Muchas gracias, Juan. No sé si Ariane tiene algún comentario al respecto. Sí, a ver, yo creo que hay que como desmitificar mucho, ¿no? Es decir, hay que quitarse muchas capas, digamos, para poder llegar a hacer, digamos, un acercamiento real a los procesos políticos y a las realidades políticas. Es decir, la gran mayoría de la población, tenemos que partir de eso, la gran mayoría de la población no tiene formación política para hacer discusiones políticas, lo que decíamos, digamos. Entonces, lo más normal es que la gente haga análisis a partir de estereotipos y a partir de prejuicios, ¿verdad? Porque esa es la formación que han recibido, ¿no? Entonces, yo pienso, digamos, que en todo este proceso de pandemia, en algún otro lugar lo decía, yo creo que los sectores poderosos, digamos, que son los mayores responsables de toda esta crisis, están cosechando, ¿verdad? Cosechando 20 años de fomentar el discurso del racismo, de la discriminación, de los derechos laborales como privilegio, de los empleados públicos como privilegiados, el discurso antisindical. Es decir, llevan 20 años construyendo ese discurso y ahora, pues, como dicen, en aguas revueltas, ganancia de pescadores. Se vino la pandemia, todo el mundo se asustó, la gente recluida en las casas, el miedo, el impas, las dudas, y pues hicieron así, tiraron la red y están pescando, digamos, y están cosechando, sacando todo lo posible, ¿verdad? Entonces, yo creo que bueno, no es tan fácil revertir proceso tampoco de tantos años. Entonces, lo que tenemos que hacer es como estas pausas reflexivas y pensar un poquito más, bueno, quiénes han gobernado el país durante los últimos, bueno, durante siempre, pero en los últimos 20 años, cuáles son los grupos de poder económico que han estado, digamos, gobernando, incidiendo y determinando la agenda de Casa Presidencial y de la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes, qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Quiénes se le están oponiendo a estas personas? ¿De qué lado yo estoy? ¿No? También ubicarme es importante, porque a veces, digamos, la salida tica es, no, yo estoy con todos. Yo los entiendo a todos, sí, porque por eso los empresarios, no, yo creo que parte es tomar posición política, pero obviamente eso es un paso posterior. Primero hay que informarse, pero lo primero es quitarse los prejuicios y después informarse y después tomar posición y sumar a ese lado. Entonces, bueno, yo como tengo una posición definida hace muchos años, no tengo dudas de con quién estar, y no todos los movimientos sociales me gustan. Y no todas las exigencias me gustan, y no todos los líderes y lideresas me gustan, pero yo estoy clara que ese es mi lado. Y si ahí adentro hay que cambiar cosas, pues lucho porque se cambien allí, de ese lado, ¿no? O que se hagan las críticas necesarias allí, porque son nuestras organizaciones, las organizaciones donde tienen cabida las trabajadoras y los trabajadores, los migrantes, las mujeres, la gente que trabaja la tierra, las personas desempleadas, la gente que está en trabajo informal. Para mí la solidaridad es eso, la solidaridad también, no solamente individual, como decía Kuhn, ¿no? De lo que yo hago en mi espacio privado, sino con quien yo me alío en la vida para luchar en conjunto, ¿no? Entonces, antes de salir de una vez a criticar los procesos, trato de entenderlos, de conocerlos y buscar las alianzas. A mí me parece que ese es el reto fundamental, reconstruir el tejido social desde la solidaridad de clase. Digamos, para mí ese es el reto fundamental, ¿no? Y después ya veremos si el gobierno nos quiere escuchar o qué tenemos que hacer con el gobierno, pero yo no quiero
no me toca a mí pensar lo que tenga que el gobierno, cómo logra el diálogo social. Para eso ellos están ahí, yo ni les voté. Entonces, para mí lo importante es reconstruir el tejido social, que está muy dividido, está muy desgastado, y parte por culpa nuestra también, pero bueno, hacernos cargo de esas responsabilidades también y cambiar lo que haya que cambiar, pero si no buscamos esos espacios y desde los si son estudiantes de la universidad, pues buscar las asociaciones de estudiantes, las federaciones, construir tejido social, construir espacios de organización para analizar la situación nacional, para analizar lo que está pasando y buscar formas de luchar. Para mí esa es la única salida. Muchísimas gracias, Ariana y Jun, por las intervenciones. Ya con esto, pues daríamos cierre a la actividad. Yo creo que ha sido muy enriquecedora, ¿verdad? Cuando escuchándolos, ¿verdad? Yo pienso en algunas cosas que uno ve mucho en comentarios, en redes sociales, etcétera, donde presentan al migrante y también a la persona al sindicalista o el que participa en una protesta, en una huelga, en una marcha, como si fuera un vacilón, ¿verdad? Como si fuera algo más bien bonito. Nos dicen, pues, que es que el migrante llega aquí a tenerlo todo y a recibir cosas gratis, y luego nos hablan del sindicalista, el que protesta, que tiene un día libre, ¿verdad? Que la marcha es un día libre, cuando en realidad, pues, lo que vemos es que no, que digamos, nadie migra por gusto, y menos en estas situaciones, ¿verdad? Que nadie elige ir a vivir voluntariamente en una cuartería, arriesgando su vida en condiciones. Y pues cuando uno participa en una marcha, ¿verdad? Yo antes de trabajar en el TEC, trabajé en el MEP, ¿verdad? Y pues una parte de mi formación fue, yo entré en 2014 y en febrero ya estábamos en huelga, ¿verdad? Y no es como que es bonito, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre, no saber si te van a descontar el salario, no saber si estás en una marcha y un loco te va a tirar el carro encima. No es bonito, pero es necesario, ¿verdad? Entonces hay que romper, como dice Ariane, muchos de esos mitos, ¿verdad? De las condiciones de los migrantes, de lo que significa realmente luchar en movimientos. Entonces, pues yo les agradezco mucho a ambos, a Kun y a Ariane, por la participación, y por, pues, darnos este espacio dentro del TEC, que tiene pocos espacios para la discusión de este tipo de temas, ¿verdad? Para nosotros es muy importante, y más por ser una institución ubicada en la zona norte, ¿verdad? Rodeada de piñeras y lejos de centros donde pues, no hay tantas actividades de este tipo. Entonces, pues muchísimas gracias a ambos, y también a las personas que nos acompañaron, ¿verdad? A los profesores, estudiantes, profesoras que participaron, ¿verdad? Ya se ido reduciendo, pues tuvimos una participación bastante considerable. Tenemos 30 personas acá, 30 y algo personas acá, y 20 en Facebook, 50, que para nosotros es bastante. Entonces, muchísimas gracias, y pues más adelante seguiremos organizando más actividades. Espero que nos puedan acompañar a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.